La morada. Reinos olvidados, el elfo oscuro 1. De R. Salvatore. Capítulo 7. Secretos oscuros. Secretos oscuros. ¿De verdad piensas intentarlo?, preguntó Mazog, con un tono tan altivo como incrédulo. Oulten dirigió una mirada siniestra al estudiante. «Descarga tu rabia en algún otro, sin rostro», dijo Mazog, apartando la mirada del rostro destrozado de su tutor. «No soy la causa de tu frustración». La pregunta era válida. «Durante más de una década has estudiado las artes mágicas», replicó Oulten, «y pese a ello todavía tienes miedo de explorar el mundo oscuro al lado de un maestro de sorcere». «No tendría miedo junto a un auténtico maestro», se atrevió a susurrar Mazog. Oulten no prestó atención a este comentario, tal como había hecho con tantas otras observaciones del aprendiz Unet a lo largo de los últimos 16 años. Mazog era el único vínculo de Oulten con el mundo exterior, y, mientras que el muchacho contaba con el respaldo de una familia poderosa, Oulten solo lo tenía a él. Cruzaron la puerta que daba a la habitación superior de la vivienda de Oulten. Una vela solitaria alumbraba el cuarto, y su luz resultaba escasa debido a la abundancia de tapices de tonos oscuros y al color negro de la piedra y las alfombras. Oulten ocupó su taburete, ubicado detrás de una pequeña mesa redonda, y colocó sobre esta un libro muy grueso. «Es un hechizo reservado a las sacerdotisas», objetó Mazog, que se instaló al otro lado de la mesa. «Los magos se ocupan de los planos inferiores. Los muertos son materia exclusiva de las sacerdotisas». Oulten frunció el entrecejo y clavó la mirada en Mazog. La vacilante luz de la vela resaltaba las grotescas facciones del maestro. «Por lo que se ve, no tengo ninguna sacerdotisa a mi disposición», comentó el sin rostro en tono sarcástico. «¿Preferirías que intentara entrar en comunicación con algún engendro de los 9 infiernos?» Mazog se estremeció y sacudió la cabeza vigorosamente. No quería volver a pasar por semejante experiencia. Un año atrás, y en su deseo de encontrar respuestas a sus preguntas, el sin rostro había solicitado la ayuda de un demonio helado. Aquel ser veleidoso había congelado la habitación hasta hacerla resplandecer con un color negro en el espectro infrarrojo, con lo que había destrozado una fortuna en equipos de alquimia. Si Mazog no hubiese llamado a su pantera mágica para distraer al demonio helado, ninguno de los dos habría salido vivo de la habitación. «De acuerdo», respondió Mazog sin mucha convicción, y se apoyó en la mesa con los brazos cruzados. «Invoca a tu espíritu y encuentra tus respuestas». Oulten advirtió la ondulación en la túnica de Mazog producida por un estremecimiento involuntario. Le dirigió una mirada iracunda, y después volvió a sus preparativos. Mientras Oulten se acercaba al momento de lanzar el hechizo, la mano de Mazog buscó en su bolsillo la figurilla de ónice de la pantera que había conseguido el día en que David asumió la identidad del sin rostro. La estatuilla estaba encantada con un potente domer que le permitía a su poseedor invocar la ayuda de una poderosa pantera. Mazog había invocado al gran felino de vez en cuando, sin comprender del todo las limitaciones del domer y sus posibles peligros. Solo en casos de extrema urgencia, pensó el muchacho cuando cerró la mano sobre la figurilla. ¿Por qué siempre los problemas surgen cuando estoy con Oulten? A pesar de sus alardes, en esta ocasión Oulten compartía la inquietud de Mazog. Los espíritus de los muertos no eran destructivos como los engendros de los planos inferiores, pero de todos modos podían ser muy crueles y sutiles en sus tormentos. Pero Oulten necesitaba saber la respuesta. Desde hacía más de 15 años había buscado la información a través de los canales convencionales, es decir,
Había interrogado a maestros y estudiantes, siempre de una manera indirecta, acerca de los detalles referentes a la caída de la casa de Bir. Muchos conocían los rumores de lo ocurrido, y algunos incluso le habían explicado la táctica y los métodos utilizados por la casa victoriosa. Sin embargo, ninguno se atrevió a dar el nombre de la casa atacante. En Menzoberranzan, nadie osaba decir nada que se pudiera interpretar como una acusación, aun cuando fuera del dominio general, sin tener pruebas definitivas que justificaran una acción del Consejo Regente contra el acusado. Si una casa organizaba un ataque y era descubierta, Menzoberranzan en pleno se lanzaba contra ella hasta borrarla del mapa. Pero si la incursión tenía éxito, como era el caso de la casa de Bir, el acusador podía verse en graves dificultades. La vergüenza pública, más que las leyes del honor, era la que movía los engranajes de la justicia en la ciudad de los Drops. Ahora el único superviviente de la casa de Bir intentaba encontrar por otros medios la respuesta a su búsqueda. Primero lo había intentado en los planos inferiores, a través del demonio helado, con un resultado desastroso. Pero ahora tenía en su poder un objeto que podía poner punto final a sus frustraciones, un libro escrito por un hechicero de la superficie. En la jerarquía Drow, únicamente las sacerdotisas de Yod trataban con el reino de los muertos, pero en otras sociedades también los hechiceros podían actuar en el mundo de los espíritus. Oulten había encontrado el libro en la biblioteca de Sorcere y había conseguido traducir lo suficiente, al menos, eso creía, para poder establecer un contacto espiritual. Se retorció las manos, abrió el libro con mucho cuidado en la página marcada y echó una última ojeada al texto del hechizo. ¿Estás preparado?, le preguntó a Mazog. No. Oulten pasó por alto el sarcasmo del estudiante y apoyó las palmas de las manos sobre la mesa. Poco a poco se sumergió en el trance. Fëanor, Oulten hizo una pausa y carraspeó para disimular el error. Pese a no haber estudiado a fondo el hechizo, Mazog advirtió la equivocación. Fai Nunat Temin, el hechicero hizo otra pausa. Que Yod se apiade de nosotros, musitó Mazog. Oulten abrió los ojos y miró al estudiante con ganas de estrangularlo. Es una traducción, dijo, de la extraña lengua de un mago humano. Monserga, replicó Mazog. Esto que ves es el libro de hechizos de un hechicero del mundo exterior, explicó Oulten con voz contenida. Un archimago, según decía la nota del ladrón orco que lo robó y lo vendió a nuestros agentes. Debbie recuperó la compostura, sacudió su calva cabeza, e intentó una vez más entrar en trance. Fantástico. Un orco estúpido e ignorante fue capaz de robar el libro de hechizos de un archimago, susurró Mazog. Dado lo absurdo de la afirmación, no era necesario agregar nada más. El mago estaba muerto, vociferó Oulten. El libro es auténtico. ¿Quién se encargó de la traducción?, preguntó Mazog con un tono exasperante. Oulten se negó a aceptar más interrupciones. Sin hacer ningún caso de la expresión de burla de Mazog, volvió a su recitado. Fai Nunat Temin Desul Deket. Por su parte, Mazog intentó repasar la lección de una de sus clases, como una manera de controlar sus risas y no molestar a Debir. En realidad no creía en el éxito de la prueba, pero no quería distraerlo y correr el riesgo de tener que soportar la ridícula cantinela otra vez desde el principio. Al cabo de un par de minutos, la excitada voz de Oulten lo sacó de sus cavilaciones. ¿Matrona Jinafae? Mazog se sorprendió al ver que una extraña bola de humo verde aparecía por encima de la llama de la vela y poco a poco tomaba una forma más definida. Matrona Jinafae, repitió Oulten al completar el hechizo.
Ante sus ojos tenía la inconfundible imagen del rostro de su madre muerta. ¿Quién eres?, preguntó el espíritu, desconcertado, después de observar la habitación durante un buen rato. Soy Oulten. Oulten Debir, tu hijo. ¿Hijo?, repitió la aparición. Sí, tu hijo. No recuerdo haber tenido un hijo tan feo. Es un disfraz, se apresuró a contestar Oulten, al tiempo que espiaba a Mazog, convencido de que se burlaba de él. Pero si el estudiante se había mostrado antes despreciativo, ahora su expresión era de absoluto respeto. No es más que un disfraz, aseguró Oulten con una sonrisa, para poder moverme por la ciudad y preparar la venganza contra nuestros enemigos. ¿Qué ciudad? Menzoberranzan. El espíritu pareció no saber a qué se refería. Eris Gina Fe, ¿no es verdad?, insistió Oulten. La matrona Gina Fe de Vir. El rostro del espíritu adquirió una expresión ceñuda, mientras éste parecía considerar la pregunta. Yo era, creo que. La madre matrona de la casa de Vir, cuarta casa de Menzoberranzan, insistió Oulten, cada vez más excitado. Suma sacerdotisa de Yot. La mención de la reina araña sacudió al espíritu. ¡Ay, no!, gritó Ginafae al recordar su existencia terrenal. No tendrías que haberlo hecho, mi horrible hijo. Es solo un disfraz, la interrumpió Oulten. Debo irme, añadió el espíritu de Ginafae, que miró a su alrededor presa de una evidente inquietud. Debes permitir que me vaya. Pero necesito que me des una información, matrona Ginafae. No me llames así, chilló el espíritu. No lo entiendes. Ya no gozo del favor de Yot. Problemas, susurró Mazog de pronto, sin sorprenderse. Solo una respuesta, exigió Oulten, poco dispuesto a dejar pasar la oportunidad de averiguar por fin la identidad de sus enemigos. Deprisa, gritó el espíritu. Dime el nombre de la casa que destruyó a los Debir. ¿La casa?, dijo Ginafae. Sí, recuerdo aquella noche terrible. Fue la casa. La bola de humo se deformó, y la imagen de Ginafae se deshizo mientras sus últimas palabras se convertían en un murmullo incomprensible. No, chilló Oulten, que abandonó su taburete de un salto. Debes decírmelo. ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Me incluirías a mí como uno de ellos?, preguntó la imagen del espíritu con una voz muy distinta de la que había empleado antes, un tono tan poderoso que dejó el rostro de Oulten sin sangre. La imagen sufrió una nueva transformación y se convirtió en algo espantoso. Mucho más horrible que Oulten o que cualquier otra cosa existente en el plano material. Oulten no era una sacerdotisa, y nunca había estudiado la religión Drow más allá de los conocimientos elementales que se impartían a los varones de la raza. Aún así, conocía a la criatura que flotaba ante sus ojos, porque se parecía a una barra de cera en el proceso de fundirse, era una Yochol, una doncella de Yot. ¿Cómo te atreves a perturbar el tormento de Ginafae?, preguntó la criatura. Maldita sea, murmuró Mazog, y con mucho disimulo buscó refugio debajo del mantel negro de la mesa. A pesar de sus dudas acerca de los conocimientos mágicos de Oulten, no había esperado que su desfigurado maestro los metiera en semejante atolladero. Pero, tartamudeó Oulten. Nunca más intentes penetrar en este plano, estúpido hechicero. Rugió la Yochol. No tenía intención de llegar al abismo, protestó Oulten, contrito. Solo pretendía hablar con Ginafae.
La Yochol completó la frase de Oulten con un tono burlón. ¿Dónde esperabas encontrar su espíritu, idiota? ¿Quizá retosando en el Olimpo, con los falsos dioses de los elfos de la superficie? No pensaba. ¿Es que alguna vez piensas? Gruñó la Yochol. No, respondió Mazog para sus adentros, sin dejarse ver. No vuelvas a entrometerte en este plano, repitió la Yochol por última vez. La reina araña es inflexible y no tolera a los varones entrometidos. El derretido rostro de la criatura aumentó de tamaño y superó los límites de la nube de humo. Oulten escuchó unos sonidos que parecían arcadas y se apretó contra la pared al tiempo que levantaba los brazos para protegerse el rostro. La boca de la Yochol se abrió desmesuradamente, al punto de impedir ver el resto de su cara, y escupió una lluvia de pequeños objetos que rebotaron en el cuerpo de Oulten y en la pared. Piedras, pensó el mago sin rostro, desconcertado. Una de aquellas cosas respondió a su muda pregunta, se sujetó a la túnica negra y comenzó a trepar hacia su cuello, arañas. Otra oleada de monstruos de 8 patas se deslizó por debajo de la mesa y Mazog rodó sobre sí mismo para salir de su improvisado escondite. En cuanto pudo, se puso de pie y echó una mirada en dirección a Oulten, que daba palmadas y pisotones a diestro y siniestro para rechazar la horda de insectos. «No las mates», chilló Mazog. «Matar arañas está prohibido por a los 9 infiernos con las sacerdotisas y sus leyes», replicó Oulten. Mazog alzó los hombros en un gesto de resignación, buscó entre los pliegues de su túnica, y sacó la misma ballesta de mano que había utilizado para matar al verdadero sin rostro tantos años atrás. Examinó el arma y miró las pequeñas arañas que corrían por la habitación. ¿Será excesivo?, preguntó en voz alta. Al no escuchar ninguna respuesta, volvió a alzar los hombros y disparó. El dardo abrió un corte bastante profundo en el hombro de Oulten, que miró incrédulo la herida y después se volvió hacia Mazog hecho una furia. «Tenías una en el hombro», se disculpó Mazog. El gesto agrio de Oulten no desapareció. «Desagradecido», añadió Mazog. «Oulten, eres un estúpido. ¿No has visto que todas las arañas están en tu lado de la habitación?» El estudiante le volvió la espalda. «Que tengas buena casa», le deseó. Tendió una mano hacia el picaporte de la puerta, pero antes de que pudiese sujetarlo, la hoja de la puerta se transformó en la imagen de la matrona Ginafae. La figura le dedicó una gran sonrisa, demasiado grande, y una lengua enorme y húmeda lamió el rostro de Mazog. «Oulten», gritó, al tiempo que se alejaba de un salto de la repugnante lengua. Vio que el mago se disponía a realizar un encantamiento. Oulten se esforzaba por mantener su concentración mientras las arañas subían por la túnica. «Eres hombre muerto», comentó Mazog como si tal cosa. Oulten luchó para no cometer ningún error, sin hacer caso del asco que le producían las arañas, y por fin consiguió acabar el ritual. En todos sus años de estudio, nunca había imaginado que sería capaz de hacer algo así, se habría reído con solo mencionarlo. Ahora, en cambio, le parecía algo preferible a la condena de la Yochol. Lanzó una bola de fuego contra sus propios pies. Desnudo y sin cabellera, Mazog atravesó la puerta para escapar del infierno. A continuación apareció su maestro, envuelto en llamas, se arrojó al suelo y comenzó a rodar sobre la piedra al tiempo que se despojaba de las prendas incendiadas. Mientras contemplaba cómo Oulten apagaba las últimas llamas, un agradable recuerdo apareció en la mente de Mazog y pronunció la única queja que dominaba sus pensamientos en medio de tanto desastre.
Tendría que haberlo matado cuando estaba en la red. Al cabo de unos minutos, en cuanto Mazog se marchó a su habitación para ocuparse de sus estudios, Olten se colocó los brazaletes metálicos que lo identificaban como maestro de la academia y abandonó Sorcere. Bajó las grandes escalinatas que conducían hasta Derbrash y se sentó a contemplar el panorama de Menzoberranzan. Pero el maravilloso espectáculo que le ofrecía la ciudad no consoló a Debir de su último fracaso. Durante 16 años había postergado todos sus demás sueños y ambiciones en favor de su búsqueda desesperada por encontrar la casa culpable, y habían sido 16 años de fracasos. Se preguntó cuánto tiempo más podría mantener el engaño y sus ánimos. Mazog, su único amigo, si es que podía llamarlo así, había completado más de la mitad de sus estudios en Sorcere. ¿Qué haría cuando Mazog acabara la carrera y regresara a la casa UNED? Quizá tendré que persistir en mis esfuerzos en los siglos venideros, dijo en voz alta, solo para ser asesinado por un estudiante desesperado, como yo, como Mazog asesinó al sin rostro. ¿Sería capaz mi asesino de desfigurarse para ocupar mi lugar? Olten no pudo evitar la risa irónica que escapó de su boca sin labios al imaginar un maestro sin rostro, eterno en Sorcere. ¿En qué momento surgirían las sospechas de la matrona dama de la academia? ¿Dentro de 1000 años? ¿10.000? ¿O el sin rostro sería capaz de sobrevivir a la propia Menzoberranzan? Vivir como un maestro no estaba nada mal. Muchos Drops habrían sacrificado mucho más para disfrutar de este honor. Olten apoyó el rostro sobre el antebrazo e intentó apartar de su mente estos estúpidos razonamientos. No era un auténtico maestro, ni su posición le reportaba grandes satisfacciones. Quizá Mazog le habría hecho un favor, 16 años atrás, disparándole cuando se encontraba atrapado en la red del sin rostro. La desesperación de Olten se acentuó cuando consideró los años que tenía por delante. Acababa de cumplir 70 y era joven para los de su raza. La idea de que solo había vivido una décima parte de su existencia no fue esa noche un motivo de alegría para Ottendever. ¿Cuánto tiempo más sobreviviré?, pensó. ¿Cuánto tiempo más hasta que el infierno que es mi vida me consuma? Habría sido mejor morir a manos del sin rostro, murmuró. Porque ahora soy Olten de ninguna casa digna de mención. Mazog lo había bautizado así durante la primera mañana después de la caída de la casa Debir, pero en aquel entonces, cuando su vida dependía del disparo de una ballesta, Olten no había comprendido las implicaciones del título. Menzoberranzan no era más que un conjunto de casas individuales. Un bribón plebeyo podía unirse a cualquiera y proclamar que era la suya, pero un bribón noble no sería aceptado en ninguna casa de la ciudad. Solo tenía Sorcere y nada más, y esto hasta el momento en que descubriesen su verdadera identidad. ¿Cuál sería el castigo por matar a un maestro? Mazog había cometido el crimen, pero Mazog tenía una casa para defenderlo. Olten no era más que un bribón. Se acomodó en su asiento con los codos apoyados en las rodillas y contempló el ascenso del calor en Arvondel. A medida que los minutos se convertían en horas, Olten superó el desconsuelo y la autocompasión, contempló la ciudad con nuevos ojos, interesado esta vez por las casas individuales. Y pensó en los oscuros secretos que se albergaban en cada una de ellas. Y hay una, se dijo, que oculta el secreto más valioso para mí. Una de ellas había destruido la casa de Bir. Se olvidó del fracaso de esa noche con la matrona Jinafa y la Yochol y de sus deseos de morir. Después de todo, 16 años no significaban nada. Todavía le quedaban otros 600 años de vida.
Si era necesario, estaba dispuesto a dedicar hasta el último minuto de esos 6 siglos a la búsqueda de los culpables. Venganza, gruñó en voz alta, porque necesitaba recordar que esta era la única razón de su existencia.